Tengan todos un muy buen día. Hoy estamos aquí congregándonos para celebrar el Día del Señor. El día de hoy vamos a abrir la Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo número 11, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este día. Tú nos has permitido congregarnos en tu santo nombre, el nombre de Jesús. Hoy hacemos memoria, Señor, de que tú un día nos acercaste a ti. Hoy hacemos memoria, Señor, de que un día estábamos perdidos y extraviados, pero a ti te plació para abrir un camino nuevo y eterno para que nosotros nos pudiéramos acercar a ti con ese amor profundo que tú nos has enseñado. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que estas palabras sean entrando a lo más profundo de nuestro ser, haciendo diferencia entre el alma y el espíritu, y que nuestro espíritu sea vivificado para que nosotros podamos servirte con ese gozo santo, moviéndonos espiritualmente y haciendo la obra que tú deseas que hagamos. Te pedimos hoy, Señor, que estas palabras nos limpien y nos ayuden a ser más cercanos a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. La noche de ayer tuve la oportunidad de compartir con una familia hondureña. En ese momento ellos prepararon una cena muy cotidiana de ellos. Eran unas tortillas rellenas de queso y encima un hogado muy delicioso. Y bueno, cuando lo estaba comiendo yo estaba disfrutando de aquel sabor. Era algo muy delicioso. Esa tortilla no es similar a algo que se prepare aquí en Colombia. Tiene un sabor especial, tiene un sabor diferente. Ellos me contaban que eran por los materiales o sea, la materia prima que utilizan para hacerlas, que aquí en Colombia no la consiguen. Y yo le pregunté a la abuela de la familia, le dije, bueno, ¿y esta tortilla qué significa para ti? Y ella se le iluminaron los ojos, le brillaron los ojos, y ella pudo decir, no, pues imagínese, aquí en Colombia no se encuentra esta tortilla. Esa tortilla para mí significa mi país, mi nación, mi vida, mi infancia, todo lo que yo he podido hacer en mi país, en Honduras, que tanto amo. Y entonces pude ver en su rostro que cuando ella comía la tortilla no era lo mismo que para mí. Yo estaba comiendo una tortilla muy deliciosa. Pero ella estaba comiendo emociones, ella estaba comiendo olores, fragancias, ella estaba comiendo vida, porque esa tortilla, al ella estar en el extranjero, en un lugar diferente, esa tortilla a ella le hace remembranza, le hace recordar todo lo que ha vivido y que acá en Colombia no puede vivir, o que no siente tan cercano. Bien, pues cuando Pablo está hablando en Corintios acerca de la cena, Pablo está hablando acerca de que la cena se ha de hacer en memoria de Él, en memoria de lo que Él ha hecho. Dice el versículo número 24, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que cuando comamos de ese pan, que es su cuerpo, lo hagamos en memoria de Él. Bien. Y el versículo número 25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Es decir que cada vez que se coma ese pan y cada vez que se beba, ha de haber memoria de él. Pero esa memoria no es la memoria de 9 por 9, 81. No, no significa esa memoria, no es una memoria intelectual, no es una memoria de saber cosas, no es una memoria de ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. No, no es esa memoria, no es la memoria de ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. No,
No se trata de esa memoria. Se trata de la memoria que, como lo dije al inicio, es ese pensamiento que evoca sentimientos, emociones dentro de nosotros. Pero al hablar de Jesucristo, no estamos hablando solamente de evocar que Él murió, porque ni usted ni yo tuvimos la oportunidad de estar en el momento o en la hora en el cual Él estuvo padeciendo en la cruz del Calvario. No estuvimos. Y no podemos sentir ese espectáculo, por decirlo de alguna manera, de ver cómo golpearon al Señor Jesucristo, cómo lo hirieron, cómo lo lastimaron, sino que nosotros tuvimos que recibir la palabra, pero esa palabra es viva, esa palabra tiene vida. Dice, lea conmigo por favor, Juan capítulo número 6, versículo 63. Jesús está hablando acerca de que Él es el pan y Él es la carne que debemos comer. Y la gente está diciendo, oiga, este está loco, ¿cómo vamos a comer su carne y cómo vamos a beber su sangre? Pero Él les está diciendo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. ¿Por qué Él está aclarando que el Espíritu es el que da vida? Porque Él viene durante todo el capítulo diciéndoles, el que come mi carne tiene vida, el que bebe mi sangre tiene vida. Y entonces dice él aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, él está diciendo, yo no le estoy hablando de algo físico, yo no le estoy hablando de algo de palpar, sino que le estoy hablando de lo espiritual. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, él no está diciendo, coman realmente mi carne o beban realmente mi sangre, sino que comprendan mis palabras. Cuando nosotros hablamos acerca de poder comer la sangre beber la sangre de Jesús y comer su carne, es que creamos en Él. Cuando nosotros nos reunimos y recordamos que en Cristo Jesús hemos sido libres de pecado y que ese es el pacto que Dios ha decidido pronunciar para con los hombres, nosotros lo que estamos es participando de la copa. Él lo dijo claramente. Tomad, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea que cada vez que hablamos de la sangre de Jesús que perdona los pecados y que yo lo creo, en ese momento estoy participando de la copa. Porque no se trata de lo físico, sino se trata de lo que significa, de lo que se vive por eso. Una persona no puede simular estar sin culpa delante de Dios porque Dios todo lo sabe. Una persona no puede sentirse culpable y hacerse feliz delante de Dios. Podrá hacerlo delante de los hombres, pero no delante de Dios porque Dios escudriña los corazones. Ahora, cuando está diciendo que comamos del pan, está diciendo que comamos de su palabra. Él dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Así que cada vez que nosotros estamos estudiando la palabra, como lo estamos haciendo en este momento, y lo seguiremos haciendo mientras Dios nos dé vida, cada vez que compartimos la palabra estamos compartiendo el pan, estamos partiendo el pan. Jesús es la palabra que se hizo carne. Dice en Juan capítulo número 1 que el verbo se hizo carne, que aquel verbo tomó forma de siervo, y esta es la forma de siervo. Y otras versiones dirán que la palabra se hizo carne, es decir, que cuando estamos compartiendo las palabras que salieron de la boca de Dios, estamos partiendo el pan que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener vida. Ahora bien, el punto de lo que Pablo está diciendo en la cena, él podría haber dicho, bueno, Jesús dijo que participáramos del cuerpo y que participáramos de la copa del pacto y ya. Pero él está recordando que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y nuevamente insisto, no se trata de esa memoria intelectual, sino de qué evoca. Y nosotros estamos pasando por algo en la iglesia y es, a veces está participando de las diferentes actividades dentro de la iglesia. ¿Y a qué actividades me refiero? La oración, la palabra, el congregarnos, el hacer discípulos, el diezmar y ofrendar. Como cosas que se hacen simplemente por rito, como cosas de, bueno, hay que hacerlo. Yo me congrego los domingos porque pues es bueno. Algunos pensarán, no, pues porque para que me vaya bien. Aún también actividades como el bautismo y la cena. Bueno, el hermano se bautizó, qué bueno.
qué bueno, ya era hora que se bautizara. Y cuando se está compartiendo la cena, se está viendo que pues la cena se está entregando, pero al momento de recibir la cena no se evoca lo que significa el estar participando de la cena. Y esto es algo gravísimo, porque cuando alguien pierde el significado de las cosas, esas cosas, esas actividades que se hacen, ya no tienen valor. Es como si esta persona de Honduras que preparó esa tortilla tan rica, la comiera como si fuese una tortilla común y corriente. No, pues una tortilla más. Ella está negando, está haciendo a un lado todo lo que ha vivido en su tierra. De la misma forma, si nosotros estamos desestimando el significado de las cosas que hacemos en la iglesia, estamos olvidando quién es Jesús. Porque Jesús no es un hombre que vino y enseñó cosas chéveres y murió en la cruz y ahora está sepultado. Jesús es la palabra de Dios que caminó en medio de nosotros. Jesús es la palabra de Dios que vino y nos enseñó, nos abrió los ojos, nos permitió escuchar la voz de Dios. Y Él ha derramado su sangre para que usted y yo ahora podamos tomar esas palabras y vivir confiadamente. Pero mire esto, Pablo está diciendo y recordando que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Dice el versículo número 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Pablo está diciendo, el Señor me enseñó a mí, ahora yo les enseño a ustedes. Y Mateo capítulo 28 está diciendo, vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden los mandatos que yo les he dado. Quiere decir que uno de los mandatos es que celebremos la cena, está muy bien, pero que lo hagamos en memoria de Él, es decir, que se evoque, que se viva. Porque la cena no es algo religioso, no es algo de simplemente una remembranza académica, una remembranza histórica, sino que es la remembranza de la vida de Cristo en mí, en mí. La manera de ser discípulo no es hacer el rito. Los corintios estaban haciendo el rito. Si usted lee el versículo 17 al versículo 22, allí usted se dará cuenta que ellos estaban celebrando la cena. Es decir, el problema que Pablo está viendo en Corintios no es que no celebren la cena, lo están haciendo. Están celebrando un día especial y allí comparten la cena del Señor. Pero el problema es que como la están haciendo no le están dando el sentido, el significado de lo que es Cristo. Y tal vez usted cuando está compartiendo la cena no le está dando el significado, lo olvidó, lo dejó a un lado. Tal vez cuando usted se está levantando a orar, está haciendo ahora repeticiones vanas. Tal vez usted cuando se está congregando religiosamente. Tal vez usted cuando está diezmando y ofrendando lo está haciendo ya religiosamente, por costumbre, porque es su costumbre diezmar y ofrendar. Tal vez usted está predicando porque siente que así Dios estará más cerca de usted. Pero Pablo está preocupado porque los corintios están perdiendo el sentido. Y la Biblia nunca ha negado, y siempre lo encontramos en varios textos, que Dios pesa los corazones, que a Dios nadie lo puede engañar. Y nosotros no podemos aparentar ser cristianos, sino que nosotros cuando hablamos de el seguir a Cristo estamos hablando de una vivencia. Escuche bien, una vivencia. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Así que cada mandamiento que Jesús da es vida. O sea que es algo para vivir, para ser transformado desde nuestro interior hacia nuestro exterior. No es algo ritual, no es algo religioso, no es una regla de hombre, es una palabra que entra, penetra y da vida. Y hoy es el momento en el cual Dios le está recordando a usted y me está recordando a mí que hemos de hacer todas las cosas para el Señor con plena certidumbre de fe, pero dándoles el sentido que necesitan. Mire por favor conmigo en Éxodo capítulo número 12. Dice el versículo número 24 al 27, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Mire esto que está enseñando Moisés a su pueblo. Les está diciendo, ustedes celebrarán la Pascua de ahora en adelante, todos los días. Y cuando sus hijos les pregunten por qué están haciendo este rito, explíquenles por qué. Imagínense, ellos tenían que hacer memoria de cuando Dios los libertó de los egipcios y tenían que retornar a la tierra, y tuvieron que salir a la tierra prometida. Es un momento glorioso. Nosotros en Colombia celebramos cada año el 20 de julio, que es el día en el cual se celebra la independencia. Pero nosotros sacamos banderas y todo, pero poco a poco se ha ido perdiendo eso, porque hay muchas personas que no sienten que fueron libres. Y hay muchas personas que no tienen el significado o el valor o desconocen hasta la historia. Algunos ni saben que se celebra el 20 de julio. Hasta tal vez yo me haya equivocado en decirles que se celebra el 20 de julio. Por dar una muestra de que se ha perdido el significado, el sentido, entonces se va desvirtuando la identidad como colombiano. Pero Moisés le está diciendo a un pueblo, que no son pueblo de una nación, que no son pueblo de un territorio, sino que son pueblo de Dios. Les está diciendo, esta Pascua la celebraremos, pero recordando que fuimos libres, es decir, nos debemos a Dios. Él es nuestro Señor, Él nos ha hecho libres, Él fue el que nos dio la tierra, Él es el que nos ha engrandecido, Él es el que nos ha dado las riquezas, Él es nuestro Rey. Así que esa Pascua no se podía volver como, no, simplemente comer un cordero, sino que ellos habrían de vivir conforme a ello. Pero aquí no para. Mire lo que dice por favor en Jeremías capítulo número 31, versículo número 31. Dice allí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto fue dado a través de la sangre de los animales, pero ahora el siguiente pacto es a través de la sangre de Cristo. Y Corintios está recibiendo de Pablo una orden de que vuelvan a recordar que cuando celebran la cena lo hacen en memoria de Jesús, es decir, en memoria de ese nuevo pacto que hay en su sangre. Pero dice el versículo número 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, el pueblo de Israel comenzó a olvidar el pacto y comenzó a cambiarlo por otras cosas. Cambiarlo por otras cosas es lo que sucede cuando pierde el significado, cuando ya no se recuerda cuál es la importancia. Entonces ya ellos comenzaron a venderse a otros señores, comenzaron a arrodillarse ante otros dioses, olvidando que el Dios que los libertó, que el Dios que los engrandeció, que los hizo multiplicar y que les dio la tierra, era Jehová. Ellos olvidaron a Dios. Ellos olvidaron quién era su Señor. Lo mismo puede pasar con usted y conmigo. Si comenzamos a hacer las actividades que hacemos en la iglesia y nuestra vida de fe, olvidando quién es Jesús para nosotros, olvidando que Él es nuestro Señor, olvidando que Él nos tomó de la mano y nos sacó de aquel Egipto, es decir, que nos quitó de la culpabilidad, que nos quitó del dominio de Satanás, que ya no somos esclavos del diablo, sino que ahora vivimos para el Rey que vive eternamente y para siempre, y ese es Jesús. Él nos tomó de la mano y nos sacó hacia allá. Él nos tomó de la mano y ahora nos está guiando hacia la vida. Él está diciendo que ahora hay un mejor pacto, ya no a una tierra prometida, ya no a un lugar en el cual vamos a poseer, sino que ahora nos está llevando a un mejor lugar, al lugar celestial, al lugar donde usted y yo tendremos una morada eterna, al lugar que Él dijo, les prepararé una morada hasta que nos volvamos a reunir allá. Y ese día volveremos a celebrar la cena con Él. Volveremos a partir el pan. Pero mire lo que dice Jeremías, dice versículo número 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabe? Cuando ellos participaban de la Pascua, cuando comían del cordero, cuando comían de la vid, ellos estaban recordando que Dios era su Dios, que Él era su Señor y que ellos eran su pueblo, que ellos son su creación. Nosotros cada vez que participamos de la cena, recordamos que Dios es nuestro creador. Recordamos que nosotros como iglesia somos su pueblo. Recordamos que Él es nuestro libertador. Pero si no lo hacemos, estamos olvidándonos de lo que Él ha hecho y estamos invalidando su pacto. Dice el versículo número 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová.
¿Quiere saber en qué se conoce a Dios? Mire lo que dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que nosotros estamos recordando cada vez que participamos de la cena, al hacer la memoria de Jesús? Estamos recordando que hemos conocido a Dios y que conocer a Dios es que hemos conocido su misericordia, que Él nos ha limpiado de toda maldad, que Él nos ha limpiado de toda suciedad, que no se acordará más de nuestros pecados, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si nosotros participamos de la cena sin hacer memoria de Jesús, de que Él murió en la cruz del Calvario derramando su sangre y que su cuerpo fue entregado por nosotros, allí ya no habrá vida. Allí ya estamos desestimando su pacto. Y dice el versículo 35, así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Escuche muy bien lo que está diciendo. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Cuáles leyes? O sea, ¿qué está colocando Dios por garantía? Dice el versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, una ley. Las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Es decir, todo lo que nosotros conocemos de la luna, sus fases, el que esté quieta, el que esté girando alrededor de la tierra. Y las estrellas, que unas se apagan, otras viven, otras corren. Y todo ello nos va demarcando cosas en la vida, para cultivar, para vivir. Y está diciendo que Dios también parte el mar y braman sus ondas. Que el día que falten algunas de ellas, entonces faltará la nación de Israel. También faltará la descendencia de Israel. Quiere decir que Dios ha hecho un pacto que va a durar para siempre. Pero nosotros hemos de estar recordando, evocando lo que significa que Cristo sea nuestro Señor, que Él nos haya lavado de todo pecado. Que recordemos que cuando hagamos las cosas de la iglesia las hagamos con el sentido que son. Por favor, no aprenda que el domingo nos congregamos porque es de buena suerte. Por favor, no aprenda de que nosotros oramos todos los días o si no, Dios no está con nosotros. No, hemos de tener el significado de cada cosa, así como el significado de la cena. ¿Por qué participamos de la cena? Porque estamos haciendo memoria del nuevo pacto en Cristo Jesús y estamos haciendo memoria de su cuerpo, de su pan, de su palabra, la cual participamos cada día para tener vida y vida en abundancia. No podemos vivir sin estar recordando el sentido de las cosas. Hemos de mantener el sentido. Dice Apocalipsis que había una iglesia que estaba haciendo las obras y que Dios la reconoce y Dios la exalta y Dios le dice, qué buena esta iglesia. Oiga, esta iglesia está haciendo cosas muy buenas. Pero dice, pero tengo una cosa contra usted, que usted olvidó su primer amor. Y el primer amor no está hablando de un amor en orden, sino que está hablando de un amor de importancia. Y cuando usted y yo participamos de la cena, hemos de hacerlo con toda reverencia y con todo amor. Cuando nosotros nos congregamos, hemos de hacerlo con toda reverencia y con todo amor. No dejando que se desestimen las cosas, no dejando que las cosas pierdan su sentido, sino volviéndola a la palabra, volviendo a darles el sentido a cada cosa que usted y yo hacemos. Por ejemplo, en este momento que usted me está viendo, el hecho de que yo esté aquí grabando no significa que yo lo hago por grabar. Yo he de hacerlo para que a través del Espíritu que da vida, esa palabra llegue hasta usted y usted también tenga vida. Y que nada ni nadie nos pueda apartar del Señor. Y que nada ni nadie nos pueda separar de Él. Que en nosotros haya ese profundo amor de tener esa relación con el Señor. Esa relación íntima y genuina. No algo falso, no algo de apariencia, no algo que nos aleja de Él. Necesitamos entendimiento. Y para eso necesitamos conocer a Dios. Dice también, acompáñame por favor a Proverbios, capítulo número 9, versículo número 1.
En Proverbios hará un llamado a los faltos de entendimiento. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo en el cual las cosas cambian rápidamente, muy rápido. Hoy en día compramos un dispositivo de tecnología y en este momento es moda, pero en un mes sale otro del mismo modelo, pero con unos plus, con algo de más, y ya ese queda devaluado. Y a veces pensamos que la iglesia debería hacer lo mismo, ¿no? Hoy participamos de la cena, bueno, mañana hagamos una cena con un plus, añadámosle algo más. No sé, ¿por qué no le aplicamos al pan un poquito de dulce o mermelada para que sepa más rico, ¿no? Que no sea tan insípido. No, no puede ser así. Porque Cristo le ha dado el significado, Cristo le ha dado el sentido, y no se lo dio con una clase magistral enseñando, bueno, el pan significa masa de trigo o de harina, que significa, no fue una clase así. La clase que él dio fue con su vida. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros es entregado. Así que está diciendo acá que Dios ha matado a sus víctimas, mezcló su vino, puso la mesa, la ha servido y envió a sus criados para que sobre las azoteas que hagan comiencen a gritar a los simples, es decir, a los faltos de conocimiento, a los que no tienen aquel conocimiento. Vengan acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed pan. Vengan, conózcanme. Vengan, acérquense. Cada día que usted y yo nos acercamos a la cena, hemos de acercarnos para conocerlo a Él, para reconocer que Él nos ha perdonado. No pierda ese sentido. Cada vez que nos arrodillamos para orar, estamos recordando su copa, porque si Cristo no hubiese derramado su sangre, usted y yo no podríamos orar. O podríamos orar, pero no tendríamos la garantía de que Dios nos escucha. Cuando nosotros nos congregamos, sabemos que ese momento es agradable para Dios, porque Cristo derramó su sangre y porque vamos a participar de su palabra. Si Cristo no hubiese muerto, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería congregarnos, en vano sería orar, en vano sería predicar. Así que hacer memoria de las cosas y no perder su significado es algo que no solamente está en la preocupación de Dios, sino que está en la preocupación de Pablo y está en la preocupación de nosotros como iglesia. Y termino con esto, dice el versículo número 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Usted y yo hemos de vivir anunciando la muerte del Señor, pero también proclamando que Él volverá, que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer olvidar que Él vive para siempre y que Él ha de regresar, que Él ha de permanecer en nuestras vidas, que Él ha de permanecer en nuestros corazones, que Él ha de permanecer en nuestro constante pensamiento, porque Él volverá. Dice, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Dos cosas importantes. Él murió, ¿sí? Pero Él volverá, lo cual indica que Él resucitó. Y cuando Él volverá por la iglesia que le ha dado el sentido a este mandato, que ha participado del pan y que ha participado de la copa del pacto. Así que, mi amada iglesia, hoy nosotros hemos de guardar en nuestro corazón que debemos acercarnos a Dios y hacer cada cosa de su mandato, recordando el sentido, el significado de las cosas, no hacerlas por hacerlas, como un religioso, como un rito más, sino hacerlas con la vida, permitiendo que estas cosas nos transformen. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este día.
Damos gracias por la enseñanza. Hoy nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho por memoria, por cultura o porque hemos visto que otros las hacen. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús y te suplicamos que tú nos ayudes para poderte conocer cada día más. Tú eres el Maestro y hoy te pedimos que tú nos enseñes, Dios, el sentido de las cosas, para que nosotros no aprendamos como si fuese una academia intelectual, sino que nosotros comprendamos el sentido de cada actividad que hacemos en la iglesia, que nosotros comprendamos el significado del congregarnos, de la oración, de leer la palabra, del participar de la cena, del participar del bautismo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener el sentido de las cosas. Ayúdanos a tener el sentido de la vida, Señor. Que no se pierda, Dios bueno. Que nosotros podamos animar a otros para que conozcan quién eres tú. El pueblo de Israel celebraba la Pascua recordando que tú los tomaste de la mano y los sacaste de Egipto. Ahora nosotros hemos de celebrar la cena tuya, la cena del Señor, recordando que tú nos tomaste de la mano y nos has sacado del dominio de Satanás, que tú nos has dado la libertad. Así que cada día, Señor, que recordemos tu sangre y recordemos tu palabra, hemos de recordar que tú nos has hecho libres, que tú nos sacaste de muerte a vida y vida en abundancia. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que tengan un buen día.